Excelente, excelente. Bendito sea el Señor que nos permite eh, abrir nuestro corazón a su palabra. Quisiera pedirles que fuéramos al capítulo 1 del libro de Ruth. Va a estar allí en la pantalla con la ayuda de Iván. Y quisiera pedirles que siguiéramos la lectura desde allí. Este texto de Ruth me ha parecido muy pertinente compartirlo con ustedes. Lo hemos estado compartiendo diariamente a través del devocional desde el lunes pasado hasta hoy mismo y terminamos mañana este primer capítulo. No pretendo esta tarde repetir lo que está allí de ninguna manera, pero sí con un corazón muy pastoral compartirles que personalmente me ha llenado de mucha esperanza, de una manera muy novedosa, leer otra vez este maravilloso texto. Este texto, esta historia preciosa, se desarrolla de manera particular durante la cuenta del Homer, porque comienza cuando Ruth y Noemi llegan al comienzo de la cosecha de la cebada y termina su parte climática maravillosa cuando se está recogiendo y se termina de recoger el trigo. Cebada y trigo son esos dos productos maravillosos de la tierra de Israel que se recogen durante esta época. Y es maravilloso que durante esa historia hay una expresión de una mujer que está diciendo que salió llena y volvió vacía, como cuando a todos nosotros en circunstancias diferentes de las que no podemos escapar, todo nos parece perdido. ¿Cuántos no hemos vivido esos momentos? Y me llena de esperanza como padre de familia, y también me anima con cada uno de ustedes, eh, porque la redención es el tema central de toda la escritura. Y de hecho, siempre que leamos la escritura, no importa en dónde, qué tan doctrinal o histórico sea el tema, busquemos oculto en esa trama la redención. Y me parece un regalo maravilloso que la redención esté oculta aún en medio de nuestros errores humanos. Después de caminar con el Señor, descubro que los estándares del Señor son muy altos, son absolutos y son un ideal maravilloso para nosotros. Pero por otro lado está la realidad de una naturaleza caída que puede equivocarse, que puede fallar. Y aún así, como este libro lo demuestra, el pacto permanece firme, a pesar de que nosotros somos tan frágiles, a pesar de que somos falibles, a pesar de que luchamos con una naturaleza caída. Y esa es lo que refleja este capítulo. El verso 1 dice, aconteció en los días en que gobernaban los jueces. Y yo sé que para todos aquellos que han estudiado concienzudamente la escritura, pues si nos referimos al tiempo en que gobernaban los jueces, inmediatamente nuestra mente se conecta con apostasía. Inmediatamente nuestra mente se conecta con anarquía, porque el texto de jueces repite dos veces que cada uno hacía lo que bien le parecía.
Yo no sé a cuántos de nosotros nos parece que eso se parece a nosotros, que a pesar de que tenemos una identidad, de que tenemos la Torá, la escritura, hay momentos en que cada uno de nosotros, a pesar de todos esos estándares, hace lo que bien le parece. ¿Cuántas veces entonces, producto de ese hacer lo que bien nos parece, dejamos de escucharlo? Como dice el Salmo, pero Israel no me quiso a mí, lo dejé por tanto a la dureza de su corazón y lo abandoné a sus propios caminos. Y siempre que nosotros nos abandonamos a nuestros propios caminos, pues el error, el pecado está a la puerta, como lo repite el texto de Génesis respecto de Caín. Y entonces cuando las cosas no nos salen bien, pensamos que Adonai ha dejado de actuar porque no vemos seguramente evidencias o milagros en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Pero muchos nos costaría mucho pensar que aún detrás de ese aparente fracaso nuestro, el Señor está construyendo algo detrás de circunstancias que parecen ordinarias. Eso es lo que me llama la atención aquí. Se aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en el país. Y un hombre de Betlehem, de Judá, fue a habitar temporalmente en los campos de Moab. Él con su mujer y sus dos hijos. Y era el nombre de aquel varón Elimelech, el nombre de su mujer Noemí y el nombre de sus dos hijos Malholón y Kelión, efrateos de Betlehem de Judá. Y dice, llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y solo leer esta primera línea del verso 2, pues hay un contraste tan terrible, tan poderoso, porque cuando podemos conocer la etimología de la palabra Betlehem, esa palabra proviene de dos raíces, Beit, que es casa, y Lehem, que es pan. O sea que ellos vivían en la casa del pan. Sin embargo, era tal la realidad espiritual y el fracaso de Israel que en la casa del pan había hambre. ¿Qué piensan, hermanos? Es muy contradictorio decir que hay hambre en la casa del pan, pero la paradoja es intencional en la narración, porque nos pasa a todos como le pasó a Elimelech, que interpretamos las realidades por lo que vemos. ¿A cuánto nos pasa que andamos por vista y por vista juzgamos, definimos e interpretamos? Y a cambio de interpretar la realidad por lo que Adonai prometió. Eso nos puede pasar a muchas veces en nuestro caminar con Él. Y lo más curioso es que Elimelech es otro nombre que tiene una etimología poderosa porque es un nombre compuesto entre él y Melech. Y él es el nombre corto de Adonai, que implica poder, autoridad. Y Melech, pues rey. Es como si yo tuviera un nombre que dijera Adonai reina en mi corazón. Y con esa identidad que tenía este hombre, desafortunadamente, aun cuando vemos la soberanía y el amor de Dios, que Él nunca lo condenó, no veo una sola condena hacia Elimelech, el texto no lo condena, pero tampoco lo presenta como un ejemplo. ¿Y qué le pasa a Elimelech que abandona la tierra de la casa del pan? ¿Y qué decisión tan equivocada para irse a Moab? Y el verbo, más que expresar una visita temporal, como si yo fuera de vacaciones 3 días a un lugar, la escritura dice, permanecieron allí. Y el texto más adelante anticipa que permanecieron 10 años. Ya esto nos pone en una situación
muy confrontativa, porque si sabemos el origen de Moab es producto de Sodoma y Gomorra. Podemos encontrar el origen de Moab y de Amón en la historia de Sodoma y Gomorra, en ese pecado tan horrible en que a Lot le tocó vivir y cómo el Señor los saca de allí y también sus hijas, por actuar por lo que ellas creían correcto, pues embriagaron a Lot porque pensaban que no podrían tener descendencia. Y de esa acción pecaminosa nacieron Moab y Amón. Y hay instrucción en la escritura muy clara en relación a Moab y a Moab y a Amón. Moab y Amón son símbolo de libertinaje. Moab y Amón son símbolo de aberración. Moab y Amón son símbolo de idolatría. Como un padre de familia, pongámonos nosotros como padres de familia, temerosos de Hachén, de la Torá, tomamos la decisión porque supuestamente se acabó el pan y nos movemos con toda la familia hacia un lugar de perversión, de idolatría. Eso fue lo que pasó. Entonces, la primera pregunta que nos confronta es, ¿cuántas decisiones hemos tomado guiados por una lógica económica? Es tremendo como qué comeremos y qué beberemos nos impacta. Por alguna razón el Mesías en el Evangelio dice, no os preocupéis, no estéis ansiosos por qué comeréis o por qué beberéis. Pero en la realidad práctica, muchas decisiones de nosotros a veces son guiadas más por esa necesidad que por la Torah. Yo recuerdo, y tal vez algunos que han trasegado bastante en estos últimos casi 30 años de la congregación, que estábamos en una temporada cuando llegaron a la congregación como 4 o 5 amigos de Nicaragua y ellos conocieron al Señor, comenzaron a dar fruto para el Señor. Todos tenían una situación muy débil en lo migratorio y todos trabajaban en construcción. Todos ellos venían con una emoción muy alta y con un compromiso alto, pero de pronto a alguno de ellos le dio por escuchar que en Texas había un excelente trabajo de construcción y se mudaron casi todos, a excepción de uno. Ellos caminaban tan hermoso con el Señor y se fueron movidos porque había mucho dinero en construcción en Texas. El final, el colorín colorado de la historia es muy triste porque alguno que yo sepa recayó en problemas de alcohol, etcétera. El final no fue bueno. Y quisiera que hiciéramos para comenzar con esta preciosa definición de Betlehem, la casa del pan, una primera analogía. Hagamos una analogía. Esto es es un pensamiento. Encontramos aquí una paradoja, como ya lo mencioné, es que hubo hambre en la casa del pan. Y desde una perspectiva espiritual podríamos reflexionar sobre una realidad que es fácil encontrar entre los creyentes. Miremos así la analogía. Miremos nuestra congregación. Miremos nuestra congregación como la casa del pan. Yo amo esta congregación y pienso que puedo humildemente definirla. Pienso que es una congregación que es fiel al pacto. Pienso que es una congregación que puede ser comparada con una casa del pan, porque en nuestra casa del pan se sirve eh, a través de muchas maneras la Torá como instrucción divina, a través de un devocional diario, a través de una clase de Torá los martes. Bueno, se sirve la Torá, porque en un proceso hemos aprendido a entender correctamente los profetas,
Hemos entendido los escritos como fuente de sabiduría, el Nuevo Testamento en una armonía poderosa con el Antiguo Testamento, la enseñanza de Yehoshua, el Mashiach, ya no desde una perspectiva occidental, sino desde el pensamiento hebreo. Hemos ido aprendiendo a hacer una exégesis sana de la escritura en armonía con toda la escritura. Y me da mucha la satisfacción y alegría y lo digo con humildad porque ha sido producto de la gracia del Señor. En otras palabras, nuestra congregación es un lugar donde el pueblo es alimentado con la palabra de Adonai y estoy seguro no por tradiciones humanas. La escritura dice en Deuteronomio 8:3, no solo de pan vivirá el hombre. Pero ¿cuál fue el error de Elimelech aplicado hoy en esta analogía? Es que Elimelech vio hambre en la casa de pan. ¿No les parece muy contradictorio? Ver hambre en la casa del pan. Y a cualquiera nos puede ocurrir. Su error fue evaluar la realidad solamente por circunstancias visibles. Y a muchos creyentes nos puede pasar que hacemos algo semejante. Muchos creyentes pueden estar en una congregación donde reciben alimento sólido, donde hay comprensión de Torá, conocimiento de la Escritura, donde hay crecimiento, donde hay corrección. Pero en algún momento, por alguna razón de nuestra humana naturaleza carnal, resultan abandonando la congregación porque aparece una dificultad. Puede ser una ofensa de otro hermano, puede ser el error de un hermano. Bueno, puede ser una prueba económica, puede ser un conflicto interpersonal entre hermanos que no se resolvió de manera correcta. O puede ser una corrección que no te agradó y entonces parten hacia su Moab. El Moab moderno no necesariamente es un lugar físico. El Moab moderno puede ser una doctrina cómoda, puede ser un Moab moderno, una doctrina cómoda, puede ser una espiritualidad superficial, puede ser una congregación donde no hay una exigencia de santidad, puede ser una enseñanza centrada en el hombre y no en la escritura, y parecen campos fértiles con tremenda expresión de música, qué sé yo. Pero muchas veces esos campos que se ven tan fértiles terminan produciendo una triste esterilidad espiritual. Una pregunta inicial sería, ¿cuántas veces hemos abandonado la casa del pan? Porque temporalmente parecía haber escasez, sin comprender que el Señor ha estado usando precisamente eso que estaba ocurriendo en Betlehem para formar el carácter de Elimelech y su familia. Y como lo podemos leer en contraste de Elimelech, quien salió de Belén buscando pan, pan material, seguramente finanzas, Ruth llegó a Betlehem buscando al Dios del pacto. El uno salió porque tenía una carencia, o al menos la vio, pero la otra, en este caso Ruth, llegó porque venía encontrando y buscando la verdad. Y aquí entonces necesitamos descubrir algo muy profundo. ¿Qué es lo más valioso para ti de la congregación? Piensa ahí en el silencio de tu corazón. ¿Podría responderte? ¿Qué es lo más valioso de una congregación para ti? Algunos podrían pensar, lo más valioso de una congregación es lo que recibo para mí. Y ya de por sí es una posición muy egoísta y muy ciega. Porque lo más valioso de una congregación
es si allí se encuentra la presencia de Adonai. Lo más valioso de una congregación es que la instrucción que se imparte transforme la vida. Lo más valioso de una congregación es que yo pueda a título individual obtener el cuidado pastoral que necesito. Entonces, ese es un Moab moderno. Algunas personas en el siglo XXI buscan solamente un lugar donde se sientan cómodos. Y es fácil encontrar lugares donde sentirnos cómodos. ¿Qué estoy buscando? ¿Estoy buscando de verdad pan o estoy buscando al dador del pan? La tragedia de Elimelech comenzó cuando él dejó la casa del pan, pero la restauración de Noemí comenzó cuando ella regresó a la casa del pan. La tragedia de muchos empieza cuando dejamos la casa del pan, pero la restauración consiste en estar en la casa del pan. La redención de Ruth comenzó cuando ella decidió caminar hacia la casa del pan. Qué precioso. Y necesitamos entender que el primer paso hacia la restauración espiritual no tiene que ver con descubrir algo nuevo, sino volver a la casa del pan, porque Adonai estaba alimentando su pueblo con palabra en Betlehem. Hay un texto maravilloso de Jeremías 15:16 que dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra fue para mí gozo y alegría para mi corazón, porque tu nombre es invocado sobre mí, oh Hachén, Elohim Chebaot. Cuando el Mesías fue confrontado por Hasatán, él le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Adonai. Quisiera hacer otra analogía. Puedo estar en la casa del pan, puedo estar en una congregación saludable, pero solo me interesa recibir buena información. Tengo avidez de información. Y en contradictoria manera, recibiendo información, ser una rueda suelta. Recibo información, pero no tengo a quién rendir cuentas. No hago parte de una relación de discipulado, no hago parte de una relación de mentoría espiritual personal. Y esa es una analogía muy pertinente pastoralmente porque surge de la tensión que aparece en Ruth, porque están en Belén, en la casa del pan, no necesariamente significa estar viviendo dentro del pacto. Es posible estar físicamente en Betlehem, la casa del pan, pero no estar participando plenamente de la vida de la casa espiritual. Sí, me gusta la información. Creo que una palabra que yo he repetido en estos últimos 11 años es que nosotros no somos un lugar de estudio de Torah. Nosotros somos una familia espiritual. Una persona puede asistir durante años a una congregación donde hay buena enseñanza de Torá, donde hay una comprensión saludable del Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, donde hay sana doctrina, armonía teológica, profundidad exegética, y aún así permanecer espiritualmente aislado.
y convertirme solamente en un consumidor de pan. Bueno, si yo soy un consumidor de pan, pues necesito una panadería y voy y compro pan. Pero cuando yo voy a la panadería, la mejor que sea, pues no me relaciono con el panadero. Solamente soy un consumidor de pan. Podríamos decirlo de otra manera, un poco fuerte, creyente consumidor, pero no vivo como familia, no estoy integrado. Recibo información, pero evito transformación. Escucho enseñanza, pero no permito que nadie conozca verdaderamente mi vida. Y ese consumidor espiritual, pues está en un tremendo peligro, porque en nuestra época, siglo XXI, siglo de herramientas, aplicaciones, hay una situación que es una tentación, que era muy difícil para las generaciones anteriores. Cuando yo crecí como creyente hace 50 años, yo no tenía acceso a todas las herramientas que los creyentes de hoy tenemos. Yo recuerdo que para hacer un estudio sistemático de la escritura yo tenía que usar una concordancia gigantesca de este tamaño. No sé quién la heredó un día que yo regalé todos mis libros. ¿Alguien tiene mi concordancia Editorial Caribe? Que los puse 500 libros allá en la mesa de Oasis y fueron cogiendo. Yo tenía que trabajar eso, esa concordancia. Pero eso hoy, eso es cuestión del pasado hoy en día. Entonces, hoy en día es súper fácil que un creyente se convierta en un experto de contenido bíblico. Súper fácil. Pero ser un creyente experto en contenido bíblico no es lo mismo que ser un discípulo. Son dos cosas muy diferentes. Se pueden escuchar cientos de enseñanzas. El apóstol Pablo dice que en los postreros tiempos las personas tendrán comezón de oír. Ese tiempo ya llegó. Hay personas con comezón de oír. Pueden escuchar, pueden leer innumerables libros, conocer hebreo, griego, entender profecía y al mismo tiempo no rendir cuenta a nadie, no recibir corrección, no abrir el corazón y mucho menos caminar junto a otros creyentes. Es decir, es vivir en la casa del pan, pero vivir como un visitante permanente. Yo recuerdo hace 50 años que yo visitaba la casa de Amanda, un poquito más de 50, porque este año estamos cumpliendo 50 años de casados, un poquito más de 50, vamos a decir 54, pero no me podía quedar 54 años visitando la casa de Amanda, no podía ser un visitante permanente en la casa de Amanda. Un día tuve que asumir un compromiso con ella y bendito Dios que el Señor en su amor y bondad nos ha sustentado. Pero no puedo ser un creyente visitante permanente. ¿Qué es lo que vemos en Ruth? Ruth no solamente regresó a Belén, estoy usando el texto que ustedes han estado leyendo cada día en el devocional. Ella no solamente regresó a Belén, ella se unió a Noemí. Ella entró en una relación de compromiso con Noemí. Ella le dijo, donde quiera que tú vayas, yo iré. Solo la muerte podrá tener separación entre tú y yo. Donde quiera que tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Eso no es palabra de un visitante. Ruth compartió destino con Noemí. Su crecimiento espiritual, el crecimiento espiritual de Ruth, no ocurrió en una relación casual, no, ocurrió dentro de una relación de pacto. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios será. A donde tú vayas, yo iré. Donde tú mueras, yo moriré. Eso es una relación de pacto. Y eso es lo que realmente muestra
la atmósfera y el ambiente a través del cual Adonai forma personas, a través de relaciones. Ustedes y yo siempre vamos a ver en la escritura que Moisés tuvo a un Josué, una relación tú a tú con Josué. Elías tuvo un Eliseo. Pablo tuvo a Timoteo, tuvo a Filemón, tuvo a Tito y la lista podría seguirse aumentando, porque es que la vida espiritual nunca fue diseñada para desarrollarnos en un aislamiento. Imaginémonos esta figura. Dije que algunos podemos tener información, hoy en el siglo XXI es fácil tenerla, pero ser ruedas sueltas. Los ingenieros saben lo que es un piñón suelto dentro de un engranaje que comienza a rodar suelto, pues el engranaje se perdió. Una rueda suelta puede ser de excelente calidad, puede ser de las mejores marcas de las llantas que hay en el mercado, puede estar nueva, puede ser del mejor fabricante. Pero ¿qué pasa, mis amados hermanos, si esa rueda no está conectada a un vehículo? Pues nunca cumplirá su propósito, por muy buena llanta que sea, por muy buena fibra de acero que tenga, porque tenga el mejor caucho. Del mismo modo, una persona puede poseer un enorme conocimiento bíblico, pero si no está conectada a relaciones reales de discipulado, exhortación y servicio, gran parte de ese conocimiento nunca va a producir lo que el Señor desea. Elimelec abandonó Belén físicamente. Muchos creyentes hacen algo diferente, pero igualmente peligroso. Nunca abandonan Belén físicamente. Se quedan allí, pero relacionalmente están desconectados. Pueden estar presentes en cada reunión. Pueden escuchar cada enseñanza. Pueden conocer cada doctrina, pero nadie puede acompañarlos, nadie puede corregirlos, nadie puede pastorearlos, nadie puede ayudarlos a crecer. Son habitantes de la casa del pan, pero no son participantes de la vida del pacto. Fíjense solo esto a partir de la historia de Elimelec, de Noemi y Ruth. Bueno, el texto sigue narrando el drama de una historia maravillosa de redención. Murió Elimelec, verso 3 al 5, marido de Noemí, y fue dejada ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí como 10 años, muy largo. No fue una visita ocasional, fue una decisión equivocada. Después murieron también los dos, Mahlón y Kelión, perdón, y Kelión, y la mujer fue dejada sin sus dos hijos y sin su marido. Qué triste momento de nuestras vidas. Muere Elimelec, muere el esposo, muere el hijo Maglón, muere Kelión, el otro hijo. ¿No les parece, hermanos, muy paradójico que donde se buscaba supervivencia, ahora haya tres tumbas? Algo pasó que no escuchamos la voz del Señor, porque lo que Elimelec buscó fue supervivencia, pero al lugar donde fue a buscar supervivencia, el testimonio, aquí hay tres tumbas. Qué dolor, cuánta pérdida, esposo, hijo, hija, perdón, hijo, dos hijos y un esposo en un periodo tan corto. Pero aquí emerge algo tan precioso, la providencia redentora. Y esto me llena de esperanza, porque producto de la decisión de un padre, sus hijos no tuvieron oportunidad, según el estándar de la escritura, la Torá, de escoger casarse de manera correcta, porque encontraron
un yugo desigual tanto en Ruth como en Orfa. Y es que la Torá nos dice, bueno, la Torá nos enseña que no nos unamos en yugo desigual, pero cuando el corazón y las emociones, no un corazón saturado de Torá, pues nos guía por este mundo, aún así muchos creyentes no encontraron la opción o no tomaron la decisión correcta de unirse en yugo desigual. Imagínense estos dos hombres, hijos de Elimelech, encontrando en Moab una esposa adecuada. Parecía un error terrible, pero qué tremendo, hermanos. Y ojalá los padres nos llenemos de esperanza. ¿Quién iba a pensar que este error humano, falla humana, porque es que detrás de cada una de nuestras falencias, errores y fracasos, equivocaciones, desobediencias y toda nuestra fragilidad, está el poder redentor de Adonai? Aun cuando uno de estos hombres escogió la mujer equivocada, los dos, qué tremendo que había un plan para redimir a una extranjera llamada Ruth. Y quiero darles una esperanza, mis hermanos. A veces caemos en la trampa de hablar por lo que vemos y algunas personas se sienten desalentadas temporalmente cuando ven a sus hijos amados casados fuera del mandamiento de la Torá. ¿Y qué tú sabes? Dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 7. Dice tan claro: si alguna mujer creyente tiene un marido no creyente o viceversa. Si algún hombre creyente tiene una mujer no creyente, dice, y este o esta consiente en vivir con ella, no lo abandone, no se separe. Y luego dice, porque ¿qué sabes tú, hombre o mujer, si tú harás limpio tu linaje? Yo le animo a todo padre que tal vez a veces se siente desalentado y frustrado a ver la realidad de sus hijos o hijas en una relación que no comenzó correctamente dentro del pacto de la Torah. ¿Y qué sabes tú, abuela, madre, suegra, si esa relación en el tiempo de Adonai, como en el caso de Ruth, va a resultar en injertar al pacto y a la simiente de Machiach a una persona, en este caso Ruth? Entonces, mis amados hermanos, si tú tienes un hijo o una hija creyente casado con uno no creyente, ora para que Dios use a tu hijo para que él o a tu hija sea el factor de redención de esa persona no creyente. Y hazlo de rodillas y hazlo en expectativa, porque lo que parece a veces, si lo llegamos a proferir como una tragedia absoluta, puede ser, y en el caso de Ruth, fue el mecanismo a través del cual Ruth entró en la historia de Israel. Miren esto, hermanos. Si estos dos hijos y este padre no hubieran muerto, Noemí no había regresado. Ruth no se había encontrado con vos. Y si Ruth no se encuentra con vos, no nace el rey David. Y si el rey David no nace, pues la genealogía, la simiente que aprendimos en el estudio de Génesis, pues tampoco hubiera sido preservada. Y no estoy diciendo con esto que Adonai causó el pecado o el error de Elimelech. Lo que estoy diciendo es que ninguna equivocación humana derrota los propósitos de Adonai. Él no llamó seres perfectos al pacto, él llamó vasos de barro. Y ninguna de nuestras equivocaciones puede derrotar el propósito de Adonai. Los errores de los hermanos de Joseph no derrotaron el propósito del Eterno. Por eso Génesis 50:20 dice,
en labios de Joseph, aunque vosotros pensasteis mal contra mí, Elohim lo encaminó para bien, para hacer como en el presente. Miren qué frase más preciosa, para mantener vivo a un pueblo numeroso. Esposo, esposa, padre, madre, abuela. No dejes de ver aún en las equivocaciones de tus hijos la opción redentora y no dejes de orar por los tuyos. No hables palabras que indican que conoces a tu nuera o a tu yerno o a tu nieto según la carne. No los maldigas con tus palabras. Expresa esperanza. Luego dice el verso 6 al 14, entonces ella se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque en el campo de Moab oyó que Achén había visitado a su pueblo para darles pan. Qué frase más preciosa. Noemí regresó. El verbo precioso, el verbo más precioso de la escritura, el verbo chub, regresar, techubá. Noemí hizo techubá. Noemí regresó porque había oído que Achén había visitado a su pueblo para darles pan. Esa palabra es tan preciosa porque significa regresar, pero es más que un traslado físico, geográfico. Significa volver, significa retornar. En otras palabras, significa arrepentirse. Y todo el libro de la escritura gira alrededor de esta palabra. Noemí volvió físicamente, pero lo más bello, Ruth volvió espiritualmente. Y en ese momento de decisión, Orfa regresó culturalmente. Orfa se quedó y no porque no amara a su suegra, porque lloró, la besó, pero ella se quedó aferrada, ella no le dio valor. Tres mujeres, tres regresos distintos, porque Achén había visitado a su pueblo. Esa palabra es preciosa porque es la misma que usa Génesis cuando Achén visitó a Sara y ese vientre estéril, al ser visitado por Achén, como visitó Achén a su pueblo en Betlehem, al visitar a Sara, ella quedó encinta de Isaac. Y como cuando Israel estaba en Egipto y gemía el pueblo, y Achén visitó a Israel. No se trató de un retorno geográfico, no se trató de un retorno emocional, sino volver a la verdad de Dios. Y dice aquí esto tan poderoso, ellas alzaron su voz y lloraron, porque la pregunta de la suegra fue, ¿qué esperáis? ¿Por qué queréis venir conmigo? No tengo nada que pueda daros. Estoy viuda, estoy vieja, ya no puedo, ya no puedo. Si tuviera hoy marido, dice el texto, ustedes esperarían a mis hijos a que crecieran. Estaba haciendo uso del conocimiento de Torah que ya tiene. El plan redentor en Israel implicaba que si alguien moría y no dejaba herederos, otro hermano del difunto se casaba con ella para darle heredad. Y por eso ella les dice, ¿qué pueden ustedes esperar? Ustedes esperarían a que los hijos, si yo llegara a tener hoy relaciones íntimas, crecieran, ustedes se abstendrían de intimidad y del goce de una esposa. No, imposible. Pero Ruth siguió apegada a ella. Ambas amaban a Noemi. Ruth la amaba.
Orfa amaba a Noemi como suegra, pero lo más precioso es que Ruth amaba al Dios de Noemi. Seguramente esa relación de suegra y nuera fue espectacular. Miren qué esperanza para una suegra que tiene una nuera que no es creyente, porque en el camino Ruth terminó amando a Noemí y al Dios de Noemí. Y esta es la diferencia más poderosa, porque muchos amamos los beneficios del reino, pero pocos aman al rey. Y finalmente la respuesta de Ruth fue, no me ruegues que te deje, no me ruegues que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas yo iré, a donde quiera que tú vivas yo viviré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios, donde tú mueras yo moriré y allí seré por sepultada. Y aquí usa una palabra muy hebraica que dice, así me haga Achén y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Noemí amaba con emociones, sí, lloró, besó a la suegra, pero esto es más que una decisión emocional. Esta es una decisión, es una declaración de pacto. Seguir al Señor implica abandonar tierra, cultura, dioses, seguridad y abrazar un pacto. Bueno, el resto de la historia dice que caminaron las dos hasta llegar a Betlehem y sucedió que al entrar en Betlehem toda la ciudad se alborotó a causa de ellas y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondió, no me llaméis Noemí, llamadme Mara. El Shaddai me ha puesto en gran amargura. Yo salí llena, esposo, dos hijos, pero Achén me ha hecho regresar vacía. ¿Por qué me llamáis Noemí? Achén ha dado testimonio contra mí. El Shaddai me ha afligido. Qué tremendo es encontrar a una persona con una sensación de pérdida. Unas personas en un momento de pérdida pueden llegar a decir cosas incoherentes, como en el caso de Noemí. Podemos en muchos momentos interpretar mal nuestra propia historia porque los dolores, las pérdidas, la pérdida de un esposo y la pérdida de dos hijos, pues golpean nuestras emociones, independiente de que caminemos con el Señor. Nosotros seguimos siendo personas frágiles, nosotros seguimos siendo personas necesitadas de su fuerza. Y entonces, ante esta pérdida tan tremenda, tan simultánea, en el supuesto lugar de provisión estar viendo tres tumbas o en el supuesto lugar de sobrevivencia, pues ella está diciendo desde lo más dolido de su corazón, vacía me ha hecho volver a Adonai. Pero los lectores juiciosos de la escritura sabemos que esa expresión de Noemí está equivocada. Pero a veces cuando estamos dolidos por las pérdidas, nos expresamos así. Porque ella, ante tanto dolor y tanta pérdida, está diciendo, he regresado vacía, pero resulta que está volviendo con Ruth. Y al volver con Ruth, pues esa es la evidencia de que Adonai no la ha dejado vacía. Y esto nos da una hermosa perspectiva de los personajes de la escritura. A veces nosotros hacemos comentarios muy desconsiderados de los personajes de la escritura. Librémonos aún de eso. Porque no siempre los personajes bíblicos interpretaron correctamente lo que les sucedió.
porque Noemí en ese momento está interpretando desde su propio dolor, está interpretando desde su propia pérdida, un esposo y dos hijos. Y por eso, porque está interpretando desde su propia pérdida, desde su propio dolor, para ese momento ella no puede notar que Adonai está actuando, no desde el dolor, sino desde la redención. Y este capítulo termina diciendo, de esta suerte regresó Noemí y con ella su nuera Ruth, la moabita. Qué preciosa expresión, la moabita, una extranjera, mujer, viuda, pero Noemí regresó con ella. Dice, cuando volvió de los campos de Moab y llegaron a Betlehem a principios de la siega de la cebada. Qué precioso llegar a principios de la siega de la cebada, a la entrega de la Torá, al descenso del Ruach HaKodesh. Qué maravillosa frase. Comenzaba la siega de la cebada. El narrador de esta historia no se está enfocando en un detalle agrícola. El narrador de esta historia está expresando más que un detalle agrícola, una señal profética, porque la cosecha comienza, porque la provisión comienza, porque la restauración comienza, porque la redención comienza a manifestarse. Y ese cuadro de Pesach a Shavuot es un cuadro precioso donde ningún elemento sobra, todos son indispensables en una sucesión y en un orden. Pesach, panes sin levadura, primicias, resurrección, cuenta del Homer, entrega de la Torá, entrega del Ruach HaKodesh. Naomi no tenía ojos en su dolor para ver más que vacío. Saben, hermanos, muchas veces nuestros dolores y nuestras pérdidas son el tiempo maravilloso de preparación de Adonai. Este maravilloso texto enseña que el pacto entregado con juramento, Dios juró por él mismo, no fue entregado a personas perfectas. El pacto fue hecho con personas que tomamos decisiones equivocadas. Qué tremenda identidad la de Elimelech, pero en algún momento mi Dios reina se convirtió en las circunstancias reinan y se equivocó, pero Dios no faltó. Sus hijos no se casaron con algún escriba, con algún profeta, con algún pastor. No, sus hijas se casaron, sus hijos se casaron con dos mujeres, nada que ver con la Torá, de un origen oscuro como Rahab. Pero qué preciosa es la inclusión dada a Abraham cuando le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué sabes tú, padre, madre, suegro, suegra, que ese camino aparentemente no ortodoxo, de acuerdo al mandamiento de tu hijo o de tu hija, incluya redimir a alguien? Yo te animo a que ores así. Yo te animo a que mires así, aún al cónyuge al que tú llamas en tu emoción herida, equivocado. No, no le asignes adjetivos calificativos peyorativos a los que Dios trajo a tu casa con un propósito redentor. No permitas que el dolor de tus ideales no alcanzados te lleve a compararte con nadie.
porque Dios nos escogió a pesar de que somos seres caídos y tomamos decisiones equivocadas. Nuestra confianza está en la fidelidad de Adonai. Nuestra confianza no está ni siquiera en nuestras interpretaciones a los eventos que llamamos negativos, tristes, vergonzosos o dolorosos. Nuestra confianza está en que aún en medio de las pérdidas, cuando todo aparece como perdido, el Redentor está obrando. Elimelech salió de Belén buscando pan. Ruth salió de Moab buscando a Adonai. ¿Quién lo permitió? Adonai. Elimelech salió buscando provisión. En el camino de su error encontró la nuera que quería el pacto con Adonai. Fue a través de una extranjera despreciada en Israel que Adonai preparó el camino para el rey David. Y finalmente fue a través de una extranjera que Adonai preparó el camino para la simiente de Génesis 3:15. Esta es una carrera de simientes, la simiente de Mashiach y la simiente que no es de Mashiach. Pero en el plan de Dios está en que de tal manera amó Elohim al mundo que puso su cuerpo en el madero para que todo el mundo tenga la opción de ser injertado en el pacto. En algunos momentos pensamos que todo está perdido. En algunos momentos pensamos que estamos vacíos, pero saben, hermanos, no podemos llenar lo que ya está lleno. Solo se llena lo que está vacío. Y todo testimonio glorioso tiene un antecedente, una pérdida, algo está vacío. Porque ¿cómo va a haber un testimonio de la intervención de Adonai si no hay un vientre seco donde no hay hijos? ¿Cómo puede haber un testimonio poderoso de la intervención de Dios si no hay una pérdida? ¿Cómo puede haber un testimonio poderoso de la intervención de Dios si no hay una necesidad? Por eso el Evangelio dice, los sanos no necesitan médico. ¿Cuántos aquí esta tarde estamos listos porque estamos vacíos de la intervención de Dios? Me llena de esperanza caminar con Él. Por eso la Escritura expresa de manera tan preciosa. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Por eso la Escritura dice, hasta la vejez misma y cuando peinen canas. Pero para que esto ocurra, hermanos, hay un factor determinante y se llama transparencia. Se llama estar injertado de manera correcta en el cuerpo. El apóstol Pablo en Efesios 4, para terminar y tener un tiempo de oración, Efesios 4, del 11 al 16, dice algo maravilloso, porque la visión perfecta, completa y armónica de todo esto la tiene el Padre. Efesios 4, del 11 al 16, dice él mismo, Adonai, constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores
y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Machiach, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Elohim, a un varón perfecto, para que todos crezcamos en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, en Machiach, de quien todo el cuerpo, bien trabajado y unido por las coyunturas, según el poder de Dios en cada uno de sus miembros, va produciendo el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Todos los que estamos aquí requerimos pastoral personal. Todos los que estamos aquí requerimos el regalo del Señor a través de el don de Dios otorgado a través de un pastor que te cuide, que te apaciente, al que le rindas cuentas. Y también todos requieren de un don de Dios llamado maestro. Las dos cosas están en sano equilibrio, porque no te quiere el Señor solo con información, el Señor te quiere transformado. Pregúntate para terminar en oración, ¿en qué coyuntura yo estoy unido en el cuerpo? ¿Cómo Dios cuida de mí para producir el crecimiento que yo requiero? El Proverbio 27:17 dice, el hierro con el hierro se afila. Así aguza el hombre el semblante de su amigo. Eso no se puede dar si solamente soy un creyente consumidor. Dios cuida de nosotros en las pérdidas. Dios cuida de nosotros a través de los momentos de angustia, de pérdida, de dolor, de quebranto, al mismo tiempo que nos nutre a través de una sana enseñanza. La mesa de camino a Sion está servida, pero no seamos como el que llega a un buffet que toma lo que quiere y desperdicia lo demás. Porque cuando llegue el momento del dolor, necesitas ser cuidado y ser guardado. Cuando llega el momento de la tentación y el fracaso, necesitas tener a alguien que te aliente y te ayude a levantar. No califiquemos según el momento nuestro por la pérdida. Veamos al Redentor actuando en medio de nosotros. Antes de orar voy a pedirle a Iván el favor que suspenda la grabación y que